Bueno, los saludo nuevamente, alumnos, y veo acá, incluí en las diapositivas esta otra diapositiva que me parece que es más clara para analizar el poder de penetración, en cuanto a que aquí aparece la radiación X, que es radiación electromagnética. ¿Ves cómo está representada? La que es con partículas la representan con puntos, digamos. La alfa, la beta, las dos tipos de beta, los neutrones. Cuando es radiación electromagnética es X o gamma. La radiación X es frenada por el plomo, porque es muy masivo, eso ya aclaramos. Y la radiación gamma a partir del hormigón, o sea, un material mucho más compacto, más duro, que resiste mucho mejor la radiación. Y vuelvo a repetir que de estos materiales el que está construido la bóveda del reactor de fisión para evitar las fugas de la radiación. Bien, asimismo yo quiero ver ahora, a ver, vamos a ver si podemos cambiar captura de ventana, aceptar, vamos a cambiar a aceptar y vamos a traer lo de la tabla. No, a ver, galería, ventana 2. Es la de Carl Rusher. Ahí está. Entonces, vamos a ver si me da bolilla y la voy a esta la voy a minimizar y voy a agrandar esta. A ver si aparece. Aquí aparece, ¿ven? Aquí está la tabla de nucleídos, en la que uno puede ver, por ejemplo, en este caso, una parte de la tabla en la cual se ven las cuadrículas negras de los radioisótopos estables, las cuadrículas rosadas de los emisores beta positivo o captura electrónica, los celestes de los emisores de partícula beta, y así podemos ir viendo, a ver, cuando aparezca, por ejemplo, los amarillos. Aquí aparece, por ejemplo, un nucleído pintado de amarillo, que nos está diciendo que es emisor alfa. También hay, por ejemplo, cuadrículas de isótopo, en este caso el circonio, en el cual están pintados de dos colores. Quiere decir lo que les decía de la proporción de emisión de el mismo isótopo. Tiene en un determinado porcentaje de átomos emisor de partícula beta positivo o captura electrónica, y en otro porcentaje tienen lo que se llama una transición isomérica. Se transforma un isómero en un átomo que por lo menos dura 10 a la menos 9 segundos y que se transforma en estado energético excitado a uno estable, ¿sí? En una proporción fija y constante. Por ejemplo, el caso, a ver, veamos, el caso un caso concreto. Acá hay un azul, a ver, veamos. Es enorme la tabla de nucleídos, es mucho más, tiene mucha más información y más cantidad de isótopos, tiene todos los isótopos de cada elemento. Por ejemplo, acá tenemos el cobre 66 y Z42. Acá esto es lo que yo les decía en cuanto a la tabla. En realidad la tabla esta está siempre graficada Z versus N o viceversa. En este caso es Z versus N, y entonces si nos movemos horizontalmente tenemos los isótopos, si nos movemos verticalmente tenemos los isótonos, si nos movemos en forma inclinada todos los elementos. Miren aquí, el cobre 68, el zinc 68, el galio 68, el germanio 68, todos los isóbaros, o sea que tienen el mismo número másico. Entonces nosotros podemos tomar un ejemplo por el cobre 66 con Z igual a 42, a ver, Z igual a 42, voy a buscar otro elemento, a ver,
Vamos a tomar uno liviano, a ver, un ejemplo de uno más liviano. Acá, por ejemplo, el manganeso 2550, que está pintado de rosado, ¿no? Entonces volvemos aquí, cambiamos la captura de ventana, a ver, captura de ventana, aceptar, a ver si podemos cambiar de Carl Ruger a otra captura. No, esta no, quiero una captura de ventana 3, ahí está. Entonces lo que vamos a hacer aquí es minimizar la tabla de nucleídos y ampliar, y entonces aquí podemos ir escribiendo, a ver si se puede revisar, a ver si si es posible revisar, o si no, lo que vamos a hacer es incluir lo que vamos a hacer es incluir la pizarra electrónica. Ahí está. Vamos a incluir la pizarra electrónica para poder maniobrar acá. Entonces, vamos a abrir otra ventana. Vamos, paper, a mi pizarra electrónica. Bueno, a ver, acá entonces vamos a tener una captura de otra ventana. Aceptar, ahí está, ahí tenemos la pizarra. Entonces en esa pizarra nosotros vamos a escribir, por ejemplo, a ver dónde está acá el lápiz óptico. Teníamos manganeso 50-25 y era emisor beta positivo. Entonces, si era beta positivo, quiere decir que tiene exceso de protones y estos se transforman en neutrones más una partícula beta positivo. Por lo tanto, si este es el nucleído padre, el nucleído hijo va a tener, como las transformaciones beta son isobáricas, no se transforma la masa, el Z disminuye en una unidad, entonces nos queda 24. El elemento que nos queda es 24, ya vamos a ver en la tabla cuál es, y se emite una partícula que básicamente es energía, el neutrino, y que se simboliza con la letra griega nu, ¿sí? Vamos a ver cuál será el elemento que corresponde. Debe ser el cromo, porque es justo el anterior. Vamos a verificar si es cromo. Vamos a verificar, para eso vamos a abrir la tablita de la de Carl Ruger. Aquí entonces, aquí vamos a ver 24, vamos a ver 24, sí es cromo, era cromo 50. El cromo 50 es estable, por ejemplo, qué interesante. Entonces vamos a abrir de nuevo mi pantalla, mi pizarra virtual, y tenemos el cromo, que este es estable. De la misma manera nosotros podemos elegir otro nucleído, por ejemplo uno celeste, que esté pintado de celeste, por ejemplo el titanio 51 de masa, 22 de Z, que es emisor beta negativo. Entonces abrimos, y por ejemplo era el titanio 51-22, vamos
vamos a escribir bien el número 5, nucleido padre nos daba un emisor beta negativo más un neutrino, y el beta negativo, que son los nucleídos que están pintados de celeste en la tabla de nucleídos, son aquellos que tenían exceso de neutrones que se transformaban en un protón más una partícula beta negativa. Entonces el nucleído va a ser, el hijo va a tener la misma masa y un incremento en Z. ¿Cuál es el elemento? Tenemos el escandio, titanio, vanadio. El vanadio. Ahora vamos a ver, este era estable, vamos a ver en este nucleído cómo está ¿qué pasó? Lo cerré a ver, no, esto no. Vamos a ver dónde está. Bueno, vamos a buscar la tabla de nucleídos. Mientras tanto vamos a buscar la tabla de nucleídos. Nucleídos. ¿Dónde está la tabla de nucleídos? Si no, vamos a tener que ir a la plataforma. Esperen un segundito. A ver si me deja abrir la plataforma. La tenemos en la plataforma. No sé por qué se cerró, o no se la cerré, eso sin querer. Bien, entonces vamos acá y acá está. Entonces vamos a cerrar esto. Ahí está la nuclicarte. Aceptar. ¿Y por qué no cambia? Está. Me está haciendo sufrir esto, che. Vamos a cerrarlo. Bueno, a ver si queda toda la nuclicarte nomás. Y este está acá. Vamos a cerrar, cancelar. Cancelar. Ay, no se aparece, che. Ay, ¿qué pasa? Ahí está, bien. Entonces volvemos ahí y ahí busquemos para el vanadio 51, 22. 22, acá tenemos titanio, candio, vanadio. Vanadio debe estar más acá. Creo que lo vi ahí. Vanadio. El vanadio 51 también es estable. ¿Ah? El vanadio 51 es estable. Entonces acá tenemos que escribir eso, que es un nucleído, el vanadio 51, perdón, el vanadio es un nucleído estable.
Busquemos ahora un nucleído que sea emisor alfa, emisor alfa. Bueno, el nucleído, el vanadio 5122. Veamos un ejemplo que esté pintado de amarillo. Aquí tenemos el teluro 106 con Z igual a 52. Entonces, acá tenemos el teluro, entonces 106, 52, que es emisor alfa. O sea, alfa significa que es una partícula que tiene 4 de número másico y 2 de número de protones. Por lo tanto, el nucleído hijo tendría que tener 102, tiene que disminuir en 4 unidades, y el Z en 2 unidades. ¿Sí? Entonces ahora veamos qué nucleído corresponde a ese caso. Que tenga 52 de Z. A ver, 52, 26, 52, acá, teluro 106, pero, de Z tiene 50, perdón, 50 porque ya perdió, tiene que ser 102, 103, acá está el 103, a ver, busquemos más. Estaño, se ve que es estaño, un isótopo del estaño es 50, 48, 50, veamos dónde está. Tiene que ser si es 100, no, pero si es la masa 102, 28, 34, 46. Acá está más abajo. Pasa que son porciones de la tabla que se tiene. Ya lo vamos a encontrar. 49, 50. Acá tengo estaño, pero a partir del 103 tengo. El 102 no lo tengo. No sé, lo debo tener, debe estar, pero no sé dónde. Acá está el estaño. No, pero 127, no. A ver, sesión. Estaño, acá, pero también de un número atómico más alto. 102, 103, también alto. Entonces voy a tener que buscar uno porque no lo encuentro, pero no importa. Ya vamos a buscar uno que sea amarillito, pero que sea completamente amarillo. Más abajo, tal vez nucleídos más pesados. Acá hay más, por ejemplo. El 105, acá no está ni siquiera el nombre del elemento, no. Acá hay un novelio 251, pero este no se le ve bien, 102 parece. A ver, novelio 251. Novelio. Acá vimos que es el estaño. Lo que no podemos hacer es descubrir novelio, es uno de los transuránicos y de los elementos que son nucleídos, son radioisótopos artificiales. A ver, voy a volver acá. Acá el novelio era 251, 102. 251, 102. Si es emisor alfa, nos tiene que dar un nucleído hijo que tenga 249, 100. A ver qué elemento será y qué característica va a tener ese nucleído, ¿no? 100. Tiene que estar más abajo. 102, 101, 100 debe ser este.
y es 249, el fermio, FM, fermio, que es un nucleído que parte se desintegra como desintegración alfa por la parte amarilla, casi un 50-50, o sea 50 y 50, y un 50 que se desintegra por emisión de beta positiva o captura electrónica. Entonces es el fermio, que es un nucleído inestable y que emite radiación. Fermio, Bien. Bueno, eso sería un ejemplo. Podríamos buscar un ejemplito más de captura electrónica para completar. Ay, no. Vamos a ver ahora. Busquemos un emisor, que sea de captura electrónica. En este caso, a ver, tiene que estar dentro de los rosados y tiene que decir que es captura electrónica. Porque en cada cuadrícula, fíjense que está el elemento, el número másico. A ver si esto no se puede aumentar el tamaño para que lo vean mejor. Fíjense, en cada cuadrícula tenemos el elemento, su símbolo, su número másico y un valor de tiempo. En este caso son milisegundos. Ese es el tiempo de semidesintegración, que es lo que vamos a ver ahora. Quiero ver uno que tenga captura electrónica y que esté clarito, porque que no diga emisor beta. A ver, captura electrónica. Acá hay uno que dice captura electrónica. El níquel níquel 5728. Acá dice captura electrónica. Aquí está el epsilon Hay un epsilon ahí. Se puede buscar allá. Un epsilon, acá también un níquel 5928. Vamos a ver cómo podemos plantear, representar el níquel. El níquel 58. 58 era, no me acuerdo, ya lo voy a tener que volver a ver. De Z era 28. Igual el número atómico no va a cambiar, ¿no? Níquel era níquel, acá estaba la captura electrónica, 5928. Ahí está. Entonces es 59. Si es captura electrónica, entonces ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a emitir una partícula, sino que el núcleo va a capturar un electrón de la capa K, del primer nivel electrónico. Entonces se va a unir el electrón con un protón y van a generar un neutrón. Entonces me va a dar un nucleído hijo, ¿no es cierto?, que tiene el mismo número másico, porque son transformaciones isobáricas, y el incremento, la disminución de Z en una unidad, 27. Entonces tendría que ser cobalto. Y acá no hay ninguna emisión de partículas. Esto es lo que se llama captura electrónica orbital, porque el núcleo, donde están los protones y los neutrones, en este caso tengo 28 protones y 59 y 21 y 21 neutrones. ¿Sí? A ver, no, 21 neutrones, no, 31 neutrones. 31 neutrones. Entonces ahí sí me da 9,59. Entonces yo tengo el primer nivel, el segundo nivel energético, el tercero. O sea, esto le llamo n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, capa K, capa L, capa M, ¿sí? Entonces, el primer nivel, más de 2 electrones no hay. Este es capturado al interior del núcleo.
se forma entonces con la unión de un protón, un neutrón, y nos da un nuevo nucleido. Y esta captura electrónica compite con la desintegración beta. Volvemos. Bien. Volvemos a la... vamos a cerrar, bueno, lo vamos a minimizar para que no tengamos problemas después. Y vamos a volver a trabajar con, a ver, captura de ventana. Ahora vamos a ver dónde estábamos. Ventana 3. Electrónica. Claro, pero acá no va a aparecer porque no lo tengo. No lo tengo abierto. Lo abramos ahora. Lo abrimos. De nuevo abrimos la presentación. Abrimos la presentación. Y la parte de lantánidos y actínidos, que es la última, que está... Ay, por Dios. Aceptar. Bueno, entonces, ¿dónde quedamos? En las desintegraciones. Bien, y la ley de desintegración radiactiva. A ver si acá se puede insertar, revisar, reducir, buscar, la entrada del lápiz. Traducir, diseño, a ver, el uso del lápiz. Quiero ver si puedo escribir. No, bueno, lo voy a escribir directamente en la pizarra virtual. Vamos acá y tenemos entonces la voy a abrir, la voy a agrandar un poquito. A ver, para que no se vea. Vamos a ver lo que es la actividad de un radioisótopo. Y vamos a ver lo que es la ley de desintegración radiactiva. A ver, directamente estamos acá. La ley de desintegración radiactiva, que es la que habla de la velocidad a la que se produce la velocidad a la que se producen las desintegraciones. Entonces hablamos de lo que es la actividad, que la actividad es proporcional al número de átomos del radioisótopo, donde lambda es una constante que se llama de desintegración y es característica de cada nucleido, ¿sí? Nosotros vamos a ver que a medida que pasa el tiempo vamos a tener, si graficamos número de átomos versus tiempo en esta gráfica, vamos a tener cada vez menos átomos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, lo podemos ver con la pizarra. Ahí está. Ven, con la pizarra lo podemos ver. Sabemos dos cosas, por ejemplo. Hay dos cosas que se saben aquí, que es que, a ver, veamos, busquemos una pizarrita libre. Vamos a ver entonces la actividad, que es entonces una medida de la velocidad con la que se desintegran los átomos. Sabemos que la actividad va a ser proporcional al número de átomos, con n igual al número de átomos, ¿sí? Al número de átomos del radioisótopo, porque ahora ya estamos hablando de isótopos inestables que sufren desintegración a una determinada velocidad. Lambda es la constante de desintegración. ¿Y qué se observa en este proceso de desintegración? En la ley de desintegración radiactiva se observa que cuando se grafica
número de átomos en función del tiempo, cuando un átomo empieza a desintegrarse, se observa una gráfica de este tipo, una gráfica exponencial, o sea que a medida que transcurre el tiempo va disminuyendo el número de átomos porque se van desintegrando. Entonces, ¿qué se sabe? Que la actividad es igual a menos el diferencial de número de átomos sobre el diferencial con respecto al tiempo. Eso se sabe. Entonces, cuando igualamos las dos ecuaciones, podemos igualarlas y integrar tiempo. Entonces nos queda, organizamos los términos. Fíjense que cuando decimos que es menos, quiere decir que apenas más el tiempo, ¿qué es lo que pasa con la actividad? También disminuye, ¿no? Entonces, la actividad es una medida de la velocidad en la que se produce la desintegración. Ya vamos a ver de qué depende. Pero si vamos integrando en un periodo determinado de tiempo, de 0 a t, y esto de n inicial a n final, nosotros vamos a obtener de integrar estas expresiones que menos, si pasamos el signo menos al otro lado, menos lambda t va a ser igual a ¿qué? A e a la ¿cómo se llama? Esperen un minuto que se me ha hecho un nudito. Esto es igual a al logaritmo natural. Perdón, se me hizo un clac, no sé cómo se llama. Entonces aquí me va a quedar logaritmo de n sobre n0, ¿sí? Entonces esto se puede reorganizar y decir que e a la menos lambda t es igual a n sobre n0, tal que n, el número de átomos en un determinado instante, va a ser proporcional al número de átomos iniciales por esta expresión exponencial. Entonces, esta expresión es esta expresión matemática justifica esta gráfica. Sí, y se ve entonces que a medida que transcurre el tiempo, el número de átomos disminuye. Entonces, esta ley nos sirve, ¿para qué nos sirve? Si sabemos que el número de átomos en un instante es el número de átomos iniciales por esta expresión exponencial, sabemos entonces que, si sabemos que el A es igual a lambda por n, que lambda es la constante de desintegración y es característica de cada nucleído, vamos a poder multiplicar ambas expresiones de la igualdad por el mismo factor, y cuando lo hacemos nos va a quedar esto, actividad por actividad inicial por e a la menos lambda t. Entonces aquí, en lugar de graficar n, vamos a graficar a, y vamos a obtener en función del tiempo una gráfica. Incluso podemos hacer, si no es logarítmica, bueno, va a ser la clásica gráfica de una función exponencial. Si utilizamos una escala logarítmica, la escala de ordenadas es logarítmica, vamos a obtener que a en función de t nos va a dar una recta que corta en las ordenadas, corta en un punto que es igual a la actividad inicial, ¿sí? Entonces, así empezamos a desarrollar lo que se llama la ley de desintegración radiactiva. A ver, la ley de desintegración radiactiva. Esta ley nos va a decir, entonces, vamos a empezar a trabajar a qué velocidad se va desintegrando un determinado nucleído. Acá tenemos una expresión que ustedes pueden trabajar
que yo modificando estos valores, no sé, este es un gráfico interactivo, pueden trabajar a distintos, pueden trabajar activando, o sea, modificando a distintos tiempos, modificando la actividad inicial, la actividad final, etcétera, y pueden ir trabajando interactivamente y obtener la gráfica. Entonces, las unidades de actividad es un Becquerel, un Curie, un Rutherford, un Curie. El Curie es lo que más se usa. El Curie es lo que más se usa, que se simboliza con CI, que es igual a 3,7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo, que coincide con la actividad de 1 gramo de radio. Esta es la que más se usa. La unidad del Becquerel, el Rutherford ya están en desuso, digamos. Se mide generalmente en Curie. Entonces, acá tenemos todo lo que dedujimos y podemos decir algo más. Hablamos ahora del periodo de semidesintegración, que es el tiempo que debe transcurrir para que el número de núcleos se reduzca a la mitad. O sea, que la actividad inicial se reduzca a la mitad. Entonces tenemos que determinar cuál va a ser ese tiempo. Si trabajamos ahora con la pizarra electrónica, podemos decir que cuando A sea igual a la mitad a la actividad, o cuando N sea igual a la mitad de los núcleos iniciales, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, T es igual al tiempo de semidesintegración, ¿sí? Lo vamos a simbolizar con la letra mayúscula. Entonces, cuando eso ocurre, yo digo que A es igual a la mitad de la actividad inicial, igual a la actividad inicial por E a la menos lambda T. De acá podemos despejar T. ¿Cómo despejamos? Podemos simplificar y poner 1/2 igual a E a la menos lambda T. Aplicando logaritmos naturales en ambos miembros, vamos a tener que el logaritmo de 1/2 va a ser igual a menos lambda T, con T igual a logaritmo de 2 es logaritmo de 1/2, esto queda negativo, entonces se simplifica con este signo negativo y nos da el valor, ya les digo cuánto es el valor, es logaritmo de 2. Esto es, ya sé, lo vamos a poner acá. Esto es lo mismo, logaritmo de 1/2 es igual a logaritmo menos el logaritmo de 2. Entonces, cuando tenemos eso, menos logaritmo natural de 2 igual a menos lambda T, podemos simplificar el signo menos. Entonces el T ahora, este T que va a ser el tiempo de semidesintegración, va a ser el logaritmo natural de 2 sobre lambda, la constante de semidesintegración. Entonces, conociendo un dato, conocemos el otro y viceversa, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a ir trabajando. Vamos a ver dónde estamos en el video. Vamos a minimizar esto y vamos a agrandar acá. Bien, entonces vamos a empezar a tener en cuenta. Entonces, el tiempo de vida media va a ser, se toma eso, se puede haber tomado tiempo tiempo en vez de vida media, sino de vida de la cuarta parte de átomos, no de la mitad, sino de la cuarta parte o de la quinta. Se tomó la media, ¿sí? Entonces, que debe transcurrir para que el número de átomos se reduzca a la mitad. De esta manera, este periodo de semidesintegración, fíjense, se simboliza con T sub 1/2, así lo vamos a corregir acá en nuestros datos. T entonces va a ser eso va a ser el subíndice, bien, ese va a ser el subíndice, y ahora seguimos con esto. Esperen un minutito, voy a minimizar la pizarra electrónica para que poder ver esto.
Entonces, en este caso, el periodo de semidesintegración se simboliza de esta manera. Fíjense aquí cuando graficamos que, en este caso está graficado el número de átomos. Sabemos que el tiempo de semidesintegración es cuando corresponde al tiempo tal que tenemos la mitad de N0, ¿no? La mitad de los átomos iniciales. Entonces se diferencia el tiempo de vida media, que es otro concepto. Este tiempo de semidesintegración es una constante única para cada nucleído, lo caracteriza, y es el tiempo necesario para que la actividad decrezca a la mitad el número de núcleos radiactivos, ¿sí? Acá vamos a ver qué es la actividad. Esto es importante. Aquí podemos insertar la palabra de qué depende la actividad, ¿no? Podemos poner ¿qué pasa? Pongo la mayúscula, está. De qué depende la actividad. La actividad era una medida de la velocidad que se producía esa desintegración. ¿A qué velocidad se desintegraban los átomos? No proporciona información, ahora vienen los no. El tipo de radiación es independiente del tipo de radiación, si es beta positiva, beta negativo, qué tipo de desintegración, no importa. Si es transición isomérica, no importa. La energía tampoco tiene que ver con la energía, y los efectos de la radiación sobre los organismos biológicos. El hecho de que tenga una actividad grande o chica, un nucleído, no quiere decir que va a ser más o menos peligroso. Solo indica el número de desintegraciones por unidad de tiempo. ¿Ves? Una medida de la velocidad. La actividad no proporciona información sobre el tipo de radiación emitida, sobre todos los efectos biológicos. Aquí está puesto. Bien. Bueno, acá hay un problema resuelto. Si lo quieren ver ustedes, cuando estén solos o cuando estudien, lo pueden tener resuelto. Vamos a dar periodos de desintegración de distintos nucleídos, como el tecnecio 102, por ejemplo 5,3 segundos, el berilio 7, 53,4 días, el hierro 61, 6,1 minuto. Por ejemplo, el sodio 24, 15,05 horas, el yodo 131, que este es un isótopo que tiene un tiempo de media de 8,05 días, es el que se utilizaba, no sé si todavía se utiliza, para el tratamiento de las enfermedades de la tiroides. Como la tiroides, el funcionamiento de la tiroides depende de una hormona que es la triyodotironina, tiene yodo. Entonces se utiliza este yodo radioactivo para marcar esa molécula y ver qué contenido hay en la tiroide, porque de acuerdo al contenido, a la concentración de la hormona, va a ser el funcionamiento de la tiroide. Acá, no sé si ahora, creo que no, pero se ha hecho mucho tiempo ese tipo de estudios a la gente que estaba enferma del bocio endémico o tiene, por ejemplo, que se llama hipotiroidismo o hipotiroidismo, generalmente tiene la mayoría de la gente, y en ese caso se estudiaba la tiroides con un marcador isotópico, un marcador radiactivo con el yodo de 131. Como el yodo no se lo podían dar elemental, se lo daban en forma de una sal, se tomaba una solución de yoduro de potasio. Por ejemplo, aquí hay otros isótopos como el uranio 238 que tienen un tiempo de vida media que es prácticamente la vida de la Tierra. ¿Cuánto ha transcurrido de vida la Tierra, la vida del planeta? ¿Sí? El carbono 14, por ejemplo, 5.730 años. Interesante los valores. Bueno, las aplicaciones que tenemos de los radioisótopos, tenemos varios. El fósforo 32 en agricultura, asimilación de compuestos por las plantas, el azufre también, el azufre 35, el tritio o hidrógeno 3, ciencias de la atmósfera. El carbono 14, por ejemplo, se ha utilizado mucho para marcar, como marcador para medir
la edad de un fósil, por ejemplo, porque a medida que el fósil se va descomponiendo y genera su proceso de descomposición, o sea, un animal, un ser vivo, va sufriendo su proceso de descomposición, va eliminando parte del carbono 14 que tiene, porque nosotros sabemos que el carbono de nuestras moléculas orgánicas que nos constituyen como ser vivo, tienen carbono. Entonces no solamente está presente el carbono 12, sino una pequeña proporción del carbono 14. Ese va disminuyendo a medida que el ser vivo va sufriendo el proceso de descomposición. ¿Sí? Por ejemplo, el tecnesio, medicina, detección y tratamiento de tumores, tecnesio 99, el uranio 235 en arqueología y geología, el fechado, también en el reactor de fisión, el bromo 82 en hidrología, estudio de corrientes superficiales subterráneas, ¿sí? El cobalto 60 en metalurgia, control de calidad de estructuras metálicas, el flúor 18, psiquiatría, asimilación de glucosa. O sea, se puede estudiar en medicina, en geología, en hidrología, en el tratamiento, en la esterilización de alimentos, se puede hacer con radiación emitida por un radioisótopo. Serían las aplicaciones. Radiactividad natural, otra medida asociada que es distinta al tiempo de semidesintegración es el tau, o tiempo de vida media. No es lo mismo que el tiempo de semidesintegración, no lo confundan, porque el tiempo de semidesintegración es característico del radioisótopo. Este valor no, es un valor estadístico que es básicamente sumar el número de átomos y dividirlo por, o mejor dicho, tomar el tiempo de desintegración de una muestra de átomos y dividirlo por el número de átomos. Básicamente es eso. Exacto. Es un valor de vida media, varía de unas sustancias a otras, no es característico de cada radioisótopo, oscila entre 10 a la menos 9 segundos y 1014 años, para átomos entre 10 a la menos segundos debe ser para átomos inestables y 1014 años para átomos muy estables. Luego dice, bueno, entonces eso es lo fundamental de esta diapositiva, es diferenciar esta magnitud que se calcula, que es la inversa de lambda, que está relacionada con el tiempo de semidesintegración, pero que no es el tiempo de semidesintegración y es una medida estadística y no es característico del radioisótopo, es simplemente para tener una medida de cuánto dura los átomos de un nucleído entre que comienza la desintegración y dividiendo el tiempo que dura, el tiempo de existencia de un determinado nucleído dividido el número de átomos de ese nucleído. Bien, sigamos. Vamos a las reacciones nucleares. Hasta ahora lo que nosotros planteamos son básicamente reacciones de desintegración, o sea, de nucleídos, de radioisótopos, de nucleídos inestables que pueden ser naturales o artificiales, pero que sufren las diferentes tipos de desintegración. En este caso ya hablamos de reacciones provocadas, o sea, de favorecidas, un cambio dentro de la estructura del núcleo, pero un cambio provocado, por ejemplo, por bombardeo de partículas a un núcleo blanco, por ejemplo. Puede ser que por bombardeo de partículas o, en el caso de la fisión, por bombardeo de neutrones al núcleo de uranio 235, se va fragmentando y los fragmentos se siguen fragmentando en forma sucesiva, dando muchos productos de fragmentación, más neutrones y más energía en un proceso que se llama una reacción en cadena, que es lo que tiene de bueno que es controlable. En el caso de la fusión es otro tipo de reacción nuclear, porque en lugar de fusión, de fisión, que es fragmentar, fisionarse, fusión es unión de nucleídos livianos para obtener nucleídos grandes. En general lo que ocurre es que hay reactores de fisión en funcionamiento, fundamentalmente son reactores de potencia, o sea, con fines de producir energía eléctrica, por ejemplo, como era la central térmica, pero esta se va a llamar central nuclear, y va a obtener energía eléctrica por un sistema que vamos a ver que tiene cosas en común con la central nuclear, con la central térmica y la central nuclear tienen aspectos
parecidos, digamos. Ambas van a producir energía eléctrica a través de generar vapor y mover turbinas y activar electrogeneradores. Pero el calor, en el caso de la central térmica, que se va a producir de la combustión de los combustibles fósiles, gas natural o cualquier hidrocarburo derivado del petróleo, o sea, líquido, puede ser cualquiera de los hidrocarburos que se obtienen en la refinación del petróleo o gas natural, de la combustión de ese combustible fósil, que es un hidrocarburo, ahí va a obtener la central térmica la energía. Y la central nuclear la energía la va a obtener de esta reacción en cadena, que produce energía, que produce mucha energía, eso es importante. Esta está en funcionamiento porque este proceso se logró controlar, se desarrollaron las tecnologías para que funcionen las centrales nucleares y produzcan energía. En este caso son reactores de potencia. También hay reactores con fines bélicos, obviamente. Por ejemplo, reactores que producen bombas nucleares, pero eso es otro fin, que es el fin bélico. ¿No? Por ejemplo, en la Argentina, de los 3 reactores que están funcionando, son de potencia fundamentalmente. Y no hay en el mundo reactores de fusión, porque a pesar de que esta reacción de fusión va a generar mucha energía, todavía no se controlan todas las características del proceso, o sea, los materiales que se van a usar. O sea, hay reactores en experimentación, pero no funcionando y generando energía, como el caso del reactor de fisión. ¿Sí? Es importante ver lo que es una reacción nuclear. Una reacción es algo que, como yo les digo, provocado. O sea, o yo junto núcleos livianos para generar núcleos grandes, que ese es un proceso que todavía no está en gran escala, o bien los fragmento bombardeándolo con partículas. Entonces, una reacción química, una reacción nuclear es que en una reacción química no se generan nuevos elementos, en la reacción nuclear sí se generan nuevos elementos. En el caso de la reacción química participan los electrones de las electrones orbitales y sobre todo los electrones del último nivel. Aquí van a participar los nucleones, protones y neutrones. En la reacción química se libera y se absorbe energía relativamente pequeña. En el caso de la reacción nuclear son de una gran magnitud la energía. Por eso se mide en megaelectronvoltio. La velocidad de reacción química depende de factores como la temperatura, la concentración, la presión y los catalizadores. En este caso, la velocidad de reacción no depende de factores externos. No depende de factores externos. ¿Sí? En toda reacción nuclear se va a conservar la masa, la energía, la conservación masa-energía y la conservación de la carga eléctrica. Hagamos la analogía con las reacciones químicas. También ahí hay conservación de la masa y también se conserva la energía. Hay transformación, pero se conserva la energía. ¿Sí? Entonces, una fisión nuclear, que es la que nosotros vamos a estudiar con más profundidad, porque es la que está. Hay reactores en funcionamiento, reactores de potencia que generan energía, y también hay algunos reactores de investigación, ¿no? que fabrican radioisótopos para distintas aplicaciones como las que mencionamos, la geología, la hidrología, la medicina, el tratamiento de los alimentos. Y entonces, a partir de fragmentar un núcleo de uranio 235, que es justamente el isótopo que se fisiona, que tiene mejores rendimientos de fisión, al ser bombardeado por neutrones, que a su vez, una vez que se fragmenta, genera más neutrones y más fragmentos. En un proceso que se llama reacción en cadena, aquí al fisionarse, ¿qué me está produciendo? Nuevos núcleos. Por ejemplo, el núcleo de bario, un núcleo nuevo, más neutrones, más energía liberada. Y a su vez, los productos de la fragmentación, que son otros nucleídos, en general son nucleídos inestables, que sufren una serie de transformaciones nucleares, como por ejemplo la serie de emisión beta negativa. Entonces, acá hay mucha energía involucrada en el proceso. En la reacción de fisión, en las desintegraciones de los núcleos fragmentados, producto de la fragmentación. Acá se ve la suma de las masas de estos fragmentos es menor que la masa original. Entonces, lo que sucede es que
evidentemente parte de la masa del núcleo original se transforma en energía. Un núcleo pesado como el uranio 235 captura un neutrón. ¿Por qué el neutrón y no otra partícula? Esa es una buena pregunta, porque el neutrón no tiene carga, entonces no sufre repulsión cuando impacta en el núcleo. El núcleo tiene carga positiva por los protones, entonces es más fácil que ese núcleo rompa la barrera, atraviese la barrera energética del núcleo y lo impacte y produzca la transformación, la fragmentación en nuevos nucleídos que son radiactivos. Justamente este proceso lo que tiene de bueno que es controlado. En el caso del proceso de fusión todavía no está controlado, no están ajustados todas las variables, se tiene que llegar a un estado de plasma con los núcleos que van a intervenir en la fusión. O sea, se tiene que trabajar con el estado de plasma, como les decía, en la que un átomo se pierde los electrones y se separan los electrones del núcleo, y a su vez los núcleos livianos cuando se unen tienen que vencer la repulsión porque ambos tienen cargas positivas. Entonces, a su vez, se tiene que trabajar a altísimas energía, de millones de grados centígrados. Se tiene que trabajar con materiales especiales que resistan. A su vez, los núcleos tienen que estar confinados para que se puedan juntar y encontrarse. En este caso, tenemos un esquema muy simple de lo que es el reactor de fisión. Esta es la bóveda del reactor, que es de hormigón, para evitar las fugas de la radiación. Aquí está el núcleo del reactor. Aquí está lo que se llama el material nuclear, el combustible nuclear, que yo lo voy cargando, tiene forma de pastilla, son óxidos de uranio, dióxido de uranio, que en forma de pastilla voy apilándolas en vainas o en tubos que constituyen varios tubitos el núcleo del reactor. Ese es el núcleo del reactor. Acá es donde se va a producir la reacción de fisión, y es una reacción controlable. ¿Por qué? Porque tiene lo que se llama la masa crítica, se llama el estado crítico, en la cual está operando el reactor y va produciendo energía. Cuando aumenta mucho la temperatura, se llega al estado supercrítico, y entonces en ese caso tenemos lo que se llama los sistemas de control del reactor, que son estas barras que suben y bajan, que son las barras de carburo de boro, que lo que hacen es absorber neutrones para controlar la reacción, bajar la temperatura del proceso y llevar el estado supercrítico al estado crítico. Cuando ocurre lo contrario, que el reactor está en estado subcrítico, quiere decir que no está produciendo la suficiente cantidad de energía. Entonces estas barras suben para que aumente la reacción en cadena, incremente su efecto, se extienda más la reacción en cadena, aumente la temperatura y llegue de subcrítico a crítico. Entonces acá este calor es tomado por el agua, por una fuente de agua, que por eso las centrales están cerca de un río, un lago, toman el agua del río. Esa agua absorbe el calor, o sea, es bombeada, absorbe el calor del proceso de fisión, produce vapor, el vapor es colectado a la turbina, y la turbina es conectada al electrogenerador, ¿sí? Entonces siempre aquí, por ejemplo, el agua entra a una temperatura menor, y siempre parte de esa agua, parte de ese vapor se enfría y se condensa y es devuelto a la fuente de agua, al cuerpo de agua, pero más caliente, evidentemente, ¿no? Acá se puede ver, no sé si se va a activar la animación, pero bueno, aquí está visto como el agua que ingresa, el agua que va a ingresar, que va ingresando a la zona del reactor, toma la temperatura, se calienta, genera vapor, hace mover la turbina, y esta activa el funcionamiento del electrogenerador, de tal manera que esa energía eléctrica que se genere, que luego es captada por el sistema el sistema energético nacional, en este momento se me fue la palabra,
el sistema interconectado nacional y puede, por ejemplo, con esa cantidad de energía eléctrica producida, iluminar una ciudad. Porque es mucha la cantidad de energía que tiene el reactor, que va a producir el reactor. En la fisión se genera mucha energía, una cantidad importante de energía, por eso es que producimos tanta energía eléctrica, porque está la energía cinética de los productos de fusión, los rayos gamma, la energía cinética de los neutrones, energía a partir de los productos de fisión, los rayos gamma de los productos de fisión, porque estos se van desintegrando, van emitiendo partículas beta negativa y radiación gamma, y también los antineutrinos de los productos de la fisión. Todos estos procesos proveen de energía. Por eso un núcleo fisionado, un núcleo de uranio 235 produce 200 megaelectronvoltios. Hay que imaginarse, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, están comparadas lo que es una central térmica y una central nuclear, porque una central térmica puede estar abastecida por carbón, quemar carbón, combustión al carbón o combustible fósil, y se ven, por ejemplo, qué masa del combustible están necesitando. En el caso de la reacción nuclear, de la central nuclear, requiere muy poca masa realmente para producir la misma cantidad de energía. En las centrales térmicas hay emisión de dióxido de carbono, que es gas invernadero. En la nuclear no hay emisiones, tampoco hay emisiones de dióxido de azufre ni de dióxido de nitrógeno, ninguno de estos gases es emitido, tampoco ceniza y escorias, pero la radiación, por ejemplo, de los productos de fisión, por ejemplo, de parte del combustible que queda sin quemar o que luego tiene que ser retirado del reactor de fisión para que vaya eliminándola, o sea, va a seguir emitiendo radiación, sobre todo si tiene un tiempo de desintegración alto, va a seguir emitiendo, entonces va entonces a unas piletas para disminuir la cantidad, para ir disminuyendo la cantidad de la temperatura que se produce por la emisión de la radiación, y de esa manera se va trabajando con estos residuos del reactor que sí son radiactivos, que en el caso de las centrales térmicas que funcionan a carbono o fuel oil no podemos esperar eso, ¿sí? Bien, acá está toda la bibliografía que ustedes pueden consultar, toda la bibliografía. Hay un libro, el libro de Stein, es un libro muy sencillito. Creo que yo se los compartí, el libro de isótopos radiactivos de Stein, que es muy sencillo de leer. Hay otros que son más complejos, como Rodrigo Pasquet, Introducción a la Tecnología Nuclear, y también hay algo de radioquímica en la mayoría de los libros de inorgánica, en el Liptrop, que es un libro que tenemos en la cátedra, en el Rainer y Cannan, en el Baggio, Blesi y Fernández, algo de radioquímica tienen. Todos los libros de inorgánica tienen un poco. Algunos más, otros menos, ¿sí? Entonces, hasta acá llegamos, me despido.